Bien. Entonces, vamos a ver hoy día los conceptos generales. Son conceptos generales, pero son muy útiles para entender cada tema. Cada clase hacemos uno o dos parasitosis. Entonces, pero hay conceptos que uno puede estar repitiendo en cada clase. Eso tiene que hacerse. Por eso es importante que esto lo aprendan. La parasitosis es un tipo de asociación. Entonces, es una asociación biológica. Entonces, vamos a ver cómo son estas asociaciones biológicas. Por ejemplo, acá hay una asociación muy conocida, ¿no es cierto? ¿Entre quién es esta asociación? La abeja y la flor. La abeja se nutre del polen con la flor, pero la flor también se beneficia. ¿En qué se beneficia la flor? Transporte el polen. Polinización. Polinización. No la foto, dice que se beneficia para la foto. Entonces, hay una asociación que se llama amensalismo. El amensalismo significa que una especie se beneficia, no es indiferente y la otra se perjudica. Este bosque, por ejemplo. Entonces, crecen tanto los árboles en algunos sitios, ¿qué es lo que sucede? Que no dejan pasar la luz solar en el suelo. Y por lo tanto, todas las plantas que estaban en el suelo se mueren por falta de luz. Entonces, por eso es que una es indiferente, el árbol le da igual que esté unida a la otra planta. Crece, tiene sus raíces, pero al crecer perjudica a la otra especie que está en el suelo. Bueno, eso es de la armonía, esto sí es conocido por todos ustedes, ¿no es cierto? Si yo tengo que ponerle un nombre de un científico a esto, ¿qué es nombre? ¿Ah? Fleming. Y esto sí lo vio un médico que cultivaba estafilococo y de pronto vio que no crecía el estafilococo, que había crecido en una parte mono, ¿no es cierto? Que se llama el penicilio. Y entonces, esto es un amensalismo. ¿Por qué? Porque al hongo no le interesa que esté o no esté el estafilococo, crece en un medio activo. Pero al estafilococo sí le afecta, porque no lo deja de ser. Y de ahí aparece toda la era de los antibióticos. Entonces, eso es amensalismo. Hay otro que es comensalismo. Y el comensalismo es en que una especie se beneficia y la otra es indiferente. Y esto pasa en nuestro organismo. Tenemos muchos comensales. Por ejemplo, este es un quiste de Tamoeba coli, no Escherichia coli, en Sudamérica. Y entonces, esta Tamoeba coli vive en nuestro intestino, es parte incluso de nuestra microbiota, pero no nos causa daño, pero sí es una asociación obligatoria para ellos, que se beneficien. Pero para nosotros es indiferente, que esté o no esté, nos da igual. Y así como hay estos, hay un montón. Tamoeba coli, Endolina nana, Endolina bulli, Pseudomonas desmini, Endolina nana, etc. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto para la salud? Que esto vive en los canales. Pero, ¿qué pasa si ustedes como médicos piden un examen de heces en el paciente y le vienen 5 de estos? Entonces, cuando van a la consulta, hay 3 posibilidades de acción del día. La primera es que le dice el médico: mira que tienes un zoológico en el intestino, te vamos a dar tratamiento y le dan una parasita. Le hace gastar dinero, porque no requiere tratamiento, le hace gastar dinero, lo expone a efectos indeseables del medicamento, mal, ¿no es cierto? Segunda situación, viene el médico, estudia muy bien la parasitología, y dice: todos estos son comensales.
no requieres tratamiento. Así que no te preocupes, pero desde tu casa y mal. ¿Por qué mal? Porque es que cómo he adquirido estos comensales. Porque no se lava las manos, porque toma agua cruda, porque defeca en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, así como adquiere estos, puede adquirir un parásito. Entonces, ¿cuál es la obligación de Dios? La tercera situación. ¿Cuál es? Que tiene que explicarle que esto cómo se adquiere. Y tiene que decirle cuáles son las medidas para que no estos los que son jóvenes. No le va a dar tratamiento, pero tiene que darle educación para que no vuelva a infectarse con, en este caso, con parásitos. Entonces, como ven, uno se beneficia, el otro es indiferente. Hay otra asociación, se llama mutualismo, simbiosis también. Uno es no obligatorio y el otro es obligatorio. Esta es no obligatoria. Acá tenemos un búfalo, ¿no es cierto? Y tenemos aves. Y entonces lo ven ahí el búfalo en diciembre. ¿Por qué? Porque el ave se está comiendo las garrapatas que le parasitan al búfalo. Y entonces ahí que le quita las garrapatas feliz. Y entonces se está beneficiando. ¿Y el ave se beneficia? Sí, porque tiene alimento. Pero no es obligatorio, porque si se mueren todos los búfalos, esa ave buscará otro tipo de alimento. Y si se mueren todas las aves, el búfalo buscará otra forma de desparasitarse. ¿Está claro? Pero esta sí es obligatoria. Como ven, el beneficio es para ambos, más. ¿No? Este es obligatorio. Y este es un rumiante. ¿El rumiante de qué come? Pasto, celulosa. Pero su organismo no puede absorber la celulosa. No descompone la celulosa. Y entonces para eso tiene un aparato digestivo modificado que le permite almacenar la celulosa y en presencia de bacterias, esta celulosa se descompone en carbohidratos y eso se absorbe. Entonces, ambos se benefician. Las bacterias tienen un hábitat donde desarrollarse y los rumiantes pueden alimentarse correctamente. ¿Está claro? Pero, si le damos antibióticos a este animal, ¿qué va a pasar? Matamos las bacterias y el animal se enflaquece, no se alimenta y puede morir. Y si mueren todos los rumiantes, estas bacterias son típicas de los rumiantes, también desaparecen. Entonces, es una obligatoria para que persista las otras. Y esta es la depredación. Una especie se beneficia y la otra se perjudica. Y el depredador es más grande que la presa. Y entonces es obligatoria también. ¿Qué es esto? El gato y el ratón. El pájaro y las larvas de insectos. La ballena con los lobos marinos, las focas. Y el león y el ciervo. Entonces, pero ustedes dirán, ¿pero cómo es esa asociación entre el león y el ciervo si el ciervo sabe que el león se lo va a comer? Ustedes harían una asociación para poder para morir. Pero es que no estamos hablando de individuos, estamos hablando de especies. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo les explico esto? Imagínense una isla donde hay bastante pasto para alimentarse. Y hay ciervos y hay leones. Entonces, ¿qué hace el ciervo? Si los leones no se comerían a los ciervos, ¿qué harían los ciervos? Se reproducen, se comen todo el pasto, erosionan el terreno, crecen más y se mueren. ¿Sí? ¿Y qué pasa si los leones se comen a todos los ciervos? Se acaba la comida y desaparecen los dos. Entonces tiene que establecerse un equilibrio. Entonces abundan los ciervos, los leones tienen mucha comida, se comen a los ciervos. Cuando disminuyen los ciervos, los leones
empiezan a disminuir otra vez y el pasto va a crecer. Entonces, la asociación es por especie. Se perjudican algunos individuos, pero las especies se mantienen a través de. Y acá viene el parasitismo. Entonces, el parasitismo, que es también una asociación biológica, en la cual uno se beneficia y el otro se perjudica. ¿Quién se beneficia? El parásito. Pero, ¿quién es más grande? El parásito. Porque es igual que en la depredación. En la depredación uno se beneficia y el otro se perjudica. Y entonces, ¿es obligatoria para quién? Para el parásito. Esto es una llave de muchos estudios. Se beneficia el parásito y causa daño. Entonces, es diferente decir parásito que comensal. Entonces, muchas veces se presentan su tesis de parásitos encontrados en un examen de heces de cierta población. Me ponen Entamoeba cólico, Entamoeba coli, Ascaris lectoris, están mezclando comensal con parásitos. Entonces, ¿está claro? Hay otra asociación que es muy especial, pero lo vamos a ver cuando veamos artrópodos, y es una asociación del transporte. Esta es una mosca que es Dermatobia omnis, es una mosca grande, verde azulada, y que tiene el aparato bucal atrofiado. Y como tiene el aparato bucal atrofiado, no tiene por qué acercarse ni a animales ni al hombre. Entonces, pero sus larvas tienen que desarrollarse en animales ni al hombre. Entonces, ¿cómo hace? Captura en el vuelo a un mosquito, un matófago, a ese mosquito que lo ven ahí, lo capturas y le colocan los huevos sobre el mosquito. El mosquito, como es hematófago, sí va a buscar animales, ¿no? Cuando está picando, deja caer los huevos y con la temperatura del animal eclosiona el huevo, sale una larvita y se mete. Y entonces la larvita se mete al tejido, ahí está, lo captura, coloca los huevos, el mosquito cuando pica deja los huevos y de esos huevos sale una larva, ¿no? Y esa larvita va a penetrar a la mucosa, ¿no? Ahí están los huevos, salen las larvas y miren, ahí está, esta es la larvita que se empieza a meter a la piel, es muy frecuente, en serio. Eso se llama foresia, es una asociación de. Ven acá, esta es la mosca, este es el mosquito, esta es la larva que se mete en el tejido, y esta es la larva con espinas que se meten en el cuero cabelludo, en el cuello. Veamos qué tipos de parásitos, de parasitismo tenemos. Puede ser obligatorio o facultativo. Entonces, hay seres vivos que tienen que ser parásitos, no pueden dejar. Y otros que en forma ocasional lo pueden. Entonces, el parásito obligatorio puede ser permanente. Por ejemplo, este. ¿Qué será esto? En el pelo, un piojito. ¿Sí? Entonces le sacamos un piojito y lo vamos a poner y vamos a ver qué pasa la próxima. ¿Qué ha pasado con el piojito? Se murió. ¿Por qué? Porque tiene un parasitismo obligatorio y permanente. Discúlpame si puedo pero hay otro parasitismo que es periódico, y es el que les he mostrado hace poco con la foresia, la larva de Dermatobia omnis que se mete a la piel. Solamente es parásito de esta mosca en un periodo. ¿Cuál es ese periodo? El periodo del año. El huevo no es parásito, el adulto no es parásito, la pupa no es parásito.
solamente. Entonces, cuando se forma en la piel, ya ha terminado su ciclo, sale, se forma la pupa y después sale la adulto. Entonces, solamente cuando es larva es parásito. Por eso es un parasitismo periódico. Pero otras veces es temporal. Solo viene, se alimenta y se va. ¿No se nos ¿qué? La pulga. Una pulga. Nunca mataron una pulga. Cada vez hay menos, porque hay muchos, sí. Pero antes íbamos a la playa, la casa estaba cerrada, entrábamos y inmediatamente a la pulga. O donde hay gatos, hay perros. Si un perro no tiene pulga, aunque ahora el veterinario les da unas pastillas que ya no tienen toda esa. Esta pulga solo viene, pica y se va. Entonces, un parasitismo temporal. Un mosquito, un zancudo que viene, nos pica de noche y se va, hace parasitismo temporal. Y hay también parasitismo facultativo. Esta es una mosca común, se llama mosca doméstica, su nombre científico, y es la mosca que tenemos en la casa, ¿cierto? ¿Es parásito? Coloca sus huevos donde hay materia orgánica de descomposición, basura, estiércol. Sale la larva, que es un gusanito que se come todo eso, se forma la pupa, se mete a la tierra, después sale el adulto y muere. No es parásito. Pero ¿qué pasa si tenemos a un paciente anciano, postrado en su cama, no puede movilizarse varios días, no lo atienden adecuadamente? ¿Cuál será la complicación que tiene? Escalas, ¿no es cierto? Comienza a hacer las caras. Y las escalas vuelven, ¿sí? Y eso atrae a las moscas. Vienen las moscas, colocan sus huevos, salen larvas y comienzan a comerse el cuerpo. O hay larvas que están en el ambiente y es un borrachito que se queda dormido, ¿no? Vienen las moscas, colocan huevos en el nariz, salen las larvas, se meten y hacen una miasis orofamiliar. O hay personas que van a defecar a campo abierto, y son estreñidos, están media hora sentados ahí, vienen moscas, se paran ahí, dejan huevos, salen las larvitas y se meten a la región anal. Y hay miasis de intestino. Entonces, pero eso no es normal. Es dadas ciertas condiciones, una mosca que no era parásita, se vuelve parásita. O si se comen, por ejemplo, un queso que ha estado en malas condiciones, guardado por ahí, se llena de ácaros, y ustedes comen el queso y se comen la mosca. El ácaro se prende del intestino, le causa dolor abdominal, diarrea, hasta que últimamente hace muerte. Es un parasitismo accidental. Y entonces los helmintos, vamos a estudiar que los parásitos se clasifican en helmintos, protozoos y artrópodos. Los helmintos son los gusanos. Los protozoos, ¿conocen este protozoo? ¿Ah? Trypanosoma cruz. Este es el Trypanosoma cruz. Núcleo y metaplasma, membrana ondulante, citoplasma frágil. Es el que causa la enfermedad. Es un protozoo, es una célula. Y este es un artrópodo. ¿Lo conocen? Es el famoso Sarcoptes escabiente, que produce la sarna humana. Se mete en la piel y vive en ella. Pero los helmintos tienen también su clasificación. Pueden ser nemátodos. ¿Quiénes son nemátodos? Son los gusanos cilíndricos, así como estos. El ascaris, el charloticano, etc. Entonces son gusanos cilíndricos. Los cestos y los trematos se llaman platelmintos, porque son gusanos planos. Estos son, si hacemos un corte transversal,
El neumátodo tiene una circunferencia con un corte transversal redondo. Estos no son planos, aplanados. Los cestos son en forma de cinta, los llaman tenis. Y los trematos son en forma de oso. Esos son los estos van a ser para la primera fase. En realidad hacemos trematos y cestos. Trematos ya no nos alcanzan por todas las fiestas que hay. Ya no nos alcanzan y lo hacemos en la segunda fase. En la segunda fase vemos los artrópodos, protozoos, las ameras, que son células. En una célula tiene núcleo, cardiosol, membrana nuclear, membrana celular, citoplasma, organelas, bueno, pseudópodos, etc. Los ciliados, además de esto, tienen cilios que les permiten movilizarse, o flagelos, que son más largos, pero menos vigorosos. Y las coccidias, que fundamentalmente había que es el plasmodio que produce la malaria y la toxoplasmosis. Pero la malaria desapareció otra vez, está emergente, toxoplasmosis siempre existió, pero han aparecido unas coccidias que son sumamente importantes en este momento. Son coccidias intestinales. Y las coccidias intestinales antes no se les estudiaba porque no causaban ningún problema. Pero yo recuerdo haber visto, cuando estaba en mi formación en tropicales, comenzaron a venir pacientes con diarrea. Y entonces no se sabía qué era. Diarrea y se morían con diarrea. Se deshidrataban y se morían. O con problemas pulmonares. Era en la época de 1980, 82, 83, 87. Era el SIDA. Apareció el SIDA. Bajaba la inmunidad y estos parásitos que no eran tan importantes porque uno se infectaba, hacía diarrea y 2 o 3 días se acabó, ¿no? Se salía. Pero en los pacientes inmunodeprimidos, el criptosporino, por ejemplo, se quedaba y mataba. Entonces, ya ha tomado importancia cada vez más. Y en los artrópodos tenemos 3 clases. La clase insecta, que tiene varios órdenes, 5 órdenes, que es la más numerosa, la más importante. La clase arácnida, que tiene ácaros, garrapatas y arañas. Y finalmente, artrópodos. Tenemos un artrópodo que es vector, no, es un reservorio, pero es un hospedero interdiario. Entonces lo vamos a ver aquí. Otras terminologías, vamos a hacer rápidamente. Hospedero definitivo. ¿Qué es hospedero definitivo? Es el que alberga el estadio adulto del parásito. Y hospedero intermediario, el que alberga el estadio larval del parásito. Pero cuando estudiamos protozoos, ahí no hay ni adultos ni larvas, todos son células. Entonces ahí cambia el concepto. Hospedero definitivo es si es que tiene, si en él se desarrolla el ciclo sexual del parásito. Y es hospedero intermediario cuando en él se desarrolla el ciclo asexual del parásito. Y hospedero paraténico es el hospedero que simplemente es portador. Se infecta con un estadio y es el mismo estadio que transmite. Vamos a ver el mismo parásito. Y hospedero vertebrado pues somos nosotros, los humanos. Hospederos invertebrados son los insectos, los arácnidos. Y hospedero accidental, que no hemos visto, que es el que vive en algunas condiciones. Entonces seguimos.